Buenas tardes. Continuamos en el día de hoy enterándonos de todos los pormenores sobre el cultivo de palma de aceite, que son muchísimos. Por ejemplo, en el cuidado y mantenimiento de un cultivo se realiza una cantidad de actividades como la poda, control de maleza, fertilización de las plantas, estudios en laboratorios para saber qué nutrientes se necesitan, en fin, la lista es larguísima y aquí la tenemos completa para ustedes. Bienvenidos. En el mantenimiento del cultivo de la palma, la poda consiste en el corte de hojas secas o no funcionales, de forma periódica y por lo menos una vez al año. Se trata de, llamándolo de manera metafórica, el aseo de la corona de cada palma. Una hoja no funcional es una hoja que ya no genera ningún proceso de fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis es el proceso por el cual una planta produce su propio alimento con base en la luz solar. Para realizar adecuadamente la poda, es muy importante la observación detallada de los racimos, ubicar muy bien la posición de la herramienta, que debe ser más o menos a unos 30 grados para que corte y tale bien, y el técnico debe prevenir desde su posición que no le caiga una hoja encima. La poda es indispensable porque disminuye la incidencia de problemas fitosanitarios, favorece la polinización, permite el mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y reduce las posibilidades de accidentes a los trabajadores. La poda le aporta varios beneficios al cultivo, entre ellos la retención de humedad, aporte de nutrientes al suelo, permite una distribución adecuada de la materia orgánica y reduce la erosión del suelo. Existen básicamente dos tipos de poda. La poda de formación, que se hace antes de la primera cosecha de racimos. Se realiza el corte de hojas bajeras y se retiran hojas enfermas o atacadas por plagas. Y la poda normal, que se realiza en palmas jóvenes hacia los 3 años de edad y se retiran las hojas amarillas y secas de cada palma. Una vez terminada la poda, es importantísimo recoger las hojas que han sido cortadas, porque el plato, es decir, el espacio alrededor de la palma, debe quedar limpio para la hora de la cosecha, porque muchos frutos caen y deben recogerse. Las hojas podadas se amontonan en las barreras del cultivo para que se vaya formando un nuevo abono y así fertilizamos la tierra. Cada paso debe hacerse siguiendo cuidadosamente los procedimientos y técnicas establecidas, ya que cualquier equivocación amenaza con perder la producción de palma. La poda está estrechamente ligada al proceso de fertilización porque las hojas cortadas muestran las deficiencias de nutrientes que tiene la palma. De esta manera se define qué tipo de alimento o fertilizante se le aplica a cada palma. Los nutrientes que con mayor regularidad se aplican son magnesio, boro y potasio. El magnesio le permite a la planta generar su propio alimento y el boro se utiliza cuando vemos que el foliolo está ligeramente corrugado. El boro es un elemento que permite que se activen una serie de reacciones químicas a nivel metabólico y fisiológico de la planta. El potasio es un regulador del agua en la planta, permite que la planta, aunque haya mucha sequía, no se seque, es decir, regula el agua dentro de la palma, pero además permite que haya un racimo de mayor tamaño y sobre todo de mayor calidad. El potasio se aplica cuando se descubren manchas amarillas en las hojas. Para determinar exactamente las cantidades que la planta requiere de cada uno de los elementos, es necesario hacer un muestreo foliar, que posteriormente será estudiado en un laboratorio. Si un agricultor encuentra en el campo una plantica que muestra algo diferente a lo normal, y si uno puede llegar a concluir qué le pasa, qué le falta. Y hay síntomas de deficiencia nutricionales, entonces a veces uno puede ver que falta nitrógeno y ve que las hojas están más pálidas, o ve que falta potasio y se ven algunas manchas especiales, o puede ver que hace falta magnesio, por ejemplo, y ve que las hojas están también pálidas, pero de una forma diferente a las de nitrógeno. Entonces, a medida que una persona conoce más su cultivo, se capacita más y más para ser capaz de hacer eso. La palma africana es una planta con un elevado potencial de producción
y debido a su alta productividad genera grandes volúmenes de biomasa en forma de hojas, inflorescencias, racimos y raíces. Por esta razón, la extracción y uso de los nutrientes en este cultivo es alto, unos procedentes de las reservas minerales que existen en el suelo, otros producto del reciclaje de partes de la planta, también por efecto de la fijación de los cultivos de cobertura y por residuos vegetales de los mismos, y por último, por abonos producto de un programa de fertilización. En definitiva, los objetivos que se persiguen con la fertilización son el suministro de nutrientes para promover el desarrollo vegetativo y la resistencia a plagas y enfermedades, y el reemplazo de los nutrientes exportados por los racimos en la cosecha. El fertilizante se aplica de dos maneras, con tractor o manualmente. Con tractor se utiliza el sistema de boleo, es decir, se le engancha al tractor un boleador, o lo que en términos coloquiales podríamos llamar un rociador. Este sistema se emplea en plantaciones muy grandes. Económicamente es más rentable tenerlo porque es mucho más eficiente. Si la plantación es pequeña, la fertilización se aplica manualmente en el plato, o sea, en el círculo que rodea a la palma. Otra de las actividades más importantes en el mantenimiento de la palma africana es el riego. Dependiendo de la zona y las condiciones topográficas y ambientales donde se encuentre ubicado el cultivo, los sistemas de riego utilizados son diferentes. Por ejemplo, en los cultivos ubicados en zonas con desniveles en los terrenos, el tipo de riego predominante es el realizado por gravedad. Ese sistema de riego, también conocido como riego superficial, se aplica al terreno en la zona más alta y desde allí fluye hacia las más bajas, disminuyendo el flujo a medida que se infiltra en el suelo. En los cultivos ubicados en terrenos planos, predomina el riego por aspersión, que es una modalidad de riego mediante la cual el agua llega a las plantas en forma de lluvia localizada. La eficiencia de un método de riego se mide por la capacidad de agua que quede almacenada en la zona radicular en relación con la cantidad total de agua que se usa. Al regreso, tratamiento de malezas, identificación y clase de plagas. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. Miércoles de cultivo de palma de aceite. Estoy sorprendida con la complejidad del cultivo de la palma de aceite y también de sus costos. Por ejemplo, solo para fertilizar 500 hectáreas de cultivo con cloruro de potasio se requieren de 57 toneladas de este producto. ¿Saben el precio? 70 millones de pesos. Platica, ¿no? De ahí la importancia de que el personal que trabaja en estos cultivos esté muy bien capacitado. Continuamos. El control de malezas en este cultivo se realiza en los callejones y en los círculos. En los callejones se efectúa fundamentalmente usando cultivos de cobertura. Se les llama cultivos de cobertura a aquellas plantas que se siembran para cubrir y proteger la superficie del suelo y que pueden ser incorporadas como abonos verdes que se dejan en el suelo con el propósito de abonarlo. Con las especies seleccionadas se cubren totalmente las calles, formando una masa vegetal de hasta 1 metro de altura, evitando, por lo tanto, el desarrollo de especies indeseables. El control de malas hierbas en los círculos o platos alrededor de la palma es importante para propiciar la rapidez del crecimiento vegetativo, principalmente en palmeras jóvenes, ya que su sistema radicular en desarrollo sufre mucho si se tiene que competir con las malas hierbas de su entorno. Por ello, no se debe permitir la invasión de plantas de cobertura sobre la corona de las hojas porque interfiere en la apertura de nuevas hojas y se reduce la capacidad de fotosíntesis. El control de malas hierbas en círculos puede realizarse de forma manual o química. Durante los primeros años, el mantenimiento de los círculos deberá ejecutarse de forma manual, ya que la palma africana en este periodo es muy susceptible a los daños por herbicidas. En condiciones normales, el control manual en época lluviosa y en palmas jóvenes se ejecuta cada 36 a 60 días y en plantas adultas cada 60 a 90 días. En cambio, para el control químico, las aplicaciones pueden variar entre 60 y 135 días.
La problemática de las malezas tiende a ser una de las circunstancias que más daño causa en las plantaciones. Su distribución, frecuencia y densidad responden a las características de la zona y por esta razón los controles de la misma deben realizarse considerando cada caso de forma particular. La palmita requiere mucho tenerla en lo limpio, hacerle su rosería a tiempo, su plateo a tiempo, sus podas a tiempo, tener sus drenajes, que ya no se le meta agua a la palmita, a los platos de la palma, que el lote no se empose, tener sus salidas, sus drenajes, todo bien hecho. Y también sus abonadas a tiempo. Nosotros abonamos cada 6 meses. Los plateos los hacemos cada 2 meses. La rosería, los lotes, la estamos haciendo cada 2 meses. La rosería es más o menos, digámoslo aquí, andar centro por centro, que queden los centros libres, que no se vea ningún obstáculo de maleza, no se vea nada. Y los plateos, pues verlos así, más o menos así en lo limpio. A veces en el año hacemos 2 plateos, uno con guadaña, uno con machete y el otro químico. Podría decirse que los cultivos de palma son víctimas de una legión de insectos que los atacan, constituyéndose en plagas que en su mayoría causan defoliaciones severas. Entre ellos tenemos la larva de la mariposa conocida como Opsiphanes cassina, cuya voracidad es tan alta que una única larva puede consumir hasta 3 foliolos. El gusano túnel es otra larva de mariposa que puede consumir hasta 50 centímetros cuadrados de tejido de hoja. El gusano monturita, tal vez la plaga más común de la palma africana, es una larva que cuando está pequeña se alimenta de la epidermis del en vez de las hojas. La larva del picudo ataca los tejidos internos del tallo y el cogollo. Las hormigas, especialmente las que conocemos como arrieras, pueden causar serios daños a las palmas si no se mantiene un programa de control permanente. Las ratas también producen daños en los cultivos de palma, especialmente en los racimos. Y las taltuzas, otro tipo de roedor, se alimentan del bulbo subterráneo de la palma. Las plagas que se nos están presentando en estos momentos acá son plagas de tipo defoliadores, ¿sí? Obviamente al afectarnos la parte del follaje, la planta no va a fotosintetizar, o sea, no va a generar su alimento, no va a llenar los racimos, por lo tanto no vamos a tener producción. Hay 2 plagas que estamos considerando muy importantes. ¿Por qué es importante el Rhynchophorus palmarum? 1, es el vector del agente causante del anillo rojo de la palma de aceite. El anillo rojo de la palma de aceite es producido por un nemátodo y ese nemátodo es transportado de plantas enfermas a plantas sanas por Rhynchophorus palmarum. Otro de los insectos que estamos considerando importantes en este momento es otro coleóptero, también grande así como Rhynchophorus palmarum, pero que tiene unos hábitos distintos. El problema con Strategus aloeus, es la especie, es que él se desarrolla en tejidos en descomposición. El macho hace un orificio hasta 1 metro, 1,5 metros de profundidad, luego él regresa ya como a unos 5 o 10 centímetros de la superficie del suelo, hace una perforación horizontal y ahí se va a reunir con la hembra para aparearse y ahí comienza todo el proceso de perforación de la parte joven de las palmas, del bulbo de las palmas, y ahí ocurren unos daños bastante severos. Entonces es importante reconocer la presencia de ese insecto y proceder a controlarlo oportunamente. Si no, vamos a tener muchas palmas que se caen, muchas palmas que se mueren por el daño del insecto. Además de las plagas, los cultivos de la palma también son atacados por enfermedades. La más común y extendida en el territorio colombiano se conoce con el nombre de PC o pudrición del cogollo. Se identifica por la aparición de parches color pardo en las hojas más jóvenes. Las últimas investigaciones han determinado que el agente que la causa es un microorganismo llamado Phytophthora palmivora y puede producirse por una nutrición desbalanceada y pobres condiciones de aireación del suelo. Esta enfermedad, de no ser detectada a tiempo, puede causar enormes pérdidas en un cultivo de palma aceitera. En Tumaco destruyó más de 30.000 hectáreas de palma. En la zona central colombiana, en Puerto Wilches, se ha destruido más de 10.000 hectáreas de palma. En los llanos orientales, en la década de los finales de los 80 y 90, destruyó miles de hectáreas que no supimos cómo manejarlo. En los 60s, en Urabá, destruyó la plantación de más de 2.000 hectáreas que había, la borró.
En Ecuador hay ejemplos en que han desaparecido plantaciones, 12, 13.000 hectáreas desaparecieron como resultado de la enfermedad. Es una enfermedad muy severa, pero gracias a las investigaciones que hemos hecho, estamos aprendiendo a manejarla. Actuamos con eliminación de esos tejidos enfermos, con cirugías, sobre todo en palmas en estados muy tempranos de la enfermedad. Cuando la enfermedad ya está muy avanzada, en muchos casos lo que estamos haciendo es eliminar las plantas enfermas. Hay muchas estrategias de manejo agronómico de la plantación que ayudan a que no dé PC. Buena fertilización, buenos drenajes, buena ventilación, buenas podas, todo eso suma. Otra enfermedad es la llamada antagnosis, producida por un hongo que ataca severamente a plantas con deficiencia de nutrición. El arqueo foliar es una enfermedad de carácter genético que aparece generalmente en palmas entre 1 y 3 años de edad. Un gusano microscópico llamado Bursaphelicus cocophilus es el responsable del síndrome del anillo rojo, una enfermedad que se presenta en palmas mayores de 5 años. Otras enfermedades denominadas de podredumbre, como la basal húmeda, la basal corchosa y la basal seca, están asociadas a hongos. Y la llamada fractura de la corona se presenta cuando varias de las hojas jóvenes se doblan hacia un lado del tronco, provocando la quiebra completa de la corona. La otra enfermedad importante que consideramos muy importante de la palma de aceite, en que hemos venido trabajando últimamente, es la que llamamos marchitez letal. No hemos podido identificar aún el agente responsable de la enfermedad. Se siguen las investigaciones, pero uno de los pasos importantes que logramos el año pasado fue identificar quién la transmite. Hay un insecto que se alimenta en las plantas enfermas, luego va y lleva el patógeno a las plantas sanas y 5 a 6 meses después se expresan los síntomas. Y ese responsable de transmitir la enfermedad se llama Mindus crudus. El manejo de la salud de las palmas de aceite es equiparable con el de nosotros los humanos. Así es, en primer lugar está la prevención, proceso en el que se debe contar con una adecuada nutrición y mantenimiento, pero a veces es inevitable que aparezcan las enfermedades. Entonces se recurre a las medicinas, que en el caso de las palmas son aplicaciones de fungicidas o insecticidas. Pero a veces hay situaciones extremas y se debe acudir a la cirugía. Como lo oyen, las palmas de aceite a veces también son sometidas a cirugías en sus tejidos afectados por enfermedades. Al regreso, controles biológicos y resiembra de la palma de aceite. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. Miércoles de cultivo de palma de aceite. Las palmas de aceite adultas conforman verdaderos paisajes forestales donde cohabitan numerosas especies de flora y de fauna. Crean microclimas y ambientes favorables para la sostenibilidad de los cultivos y el bienestar de las poblaciones que habitan alrededor de ellas. Es realmente un programa muy grato caminar entre los cultivos de palma y disfrutar de los paisajes forestales. Se los recomiendo. Ojalá algún día puedan hacerlo. Para evitar el uso de plaguicidas químicos que afectan el medio ambiente, se han implementado diversas técnicas de control biológico. El control natural o biológico es un método agrícola de control de plagas que utiliza depredadores, parásitos, herbívoros u otros medios naturales contra los insectos, ácaros, malezas y en general todo tipo de enfermedades que atacan a las plantas. En el agroecosistema conformado por el cultivo de la palma de aceite se presentan poblaciones de insectos benéficos que se caracterizan por atacar los insectos plagas. Los insectos entomoparásitos o parasitoides son aquellos que necesitan del insecto plaga que atacan para poder cumplir su ciclo de vida. Estos insectos pueden afectar diferentes estados del insecto plaga. Algunos son parásitos de huevos y otros afectan el estado de larva o pupa del insecto. Los insectos depredadores son aquellos que cazan al insecto plaga y proceden a devorarlo o alimentarse de él. El control biológico presenta una serie de ventajas que es necesario destacar. No tiene efectos nocivos en la palma ni en otros organismos, incluido el hombre. La resistencia de las plagas al control biológico es muy rara. El control resulta efectivo a largo plazo e incluso puede ser permanente.
El tratamiento con insecticidas es eliminado por completo o de manera sustancial. La relación costo-beneficio es muy favorable. Evita plagas secundarias. No existen problemas de intoxicaciones. Dentro del manejo de estas enfermedades en la plantación, estamos tratando de darle primero que todo un control cultural, luego cambiamos a un control biológico, ¿sí? Luego hacemos una asociación de estos dos primeros y en última instancia tratamos de utilizar el control químico, porque es que estamos hablando de un cultivo que está establecido en una zona, en un medio ambiente, que si nosotros aplicamos esta cantidad de químicos lo vamos a cambiar. Entonces al cambiar este ecosistema, la planta obviamente va a sufrir esos cambios adversos más adelante. Es decir, tenemos una cantidad de plagas, le aplicamos un cierto producto químico y este químico no solamente va a afectar la plaga como tal, sino también que nos va a afectar la fauna benéfica. O sea, va a dañar la relación. Entonces, cuando esta relación se daña, cuando se vuelve a presentar plaga nuevamente, va a estar mucho más acentuada que lo que estaba originalmente. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es un control biológico, colocándole un antagonista que lo que nos permita es mantener la población del insecto plaga que no genere daño económico. Es decir, va a estar presente, pero jamás va a aumentar. Dentro del mantenimiento del cultivo de la palma de aceite existe otro proceso conocido como la resiembra. Como vimos anteriormente, las palmas plantadas en campo deben ser observadas periódicamente para ser sometidas a un control sanitario. Aquellas que presenten algún desarrollo anormal o simplemente mueran deben ser reemplazadas por plantas que para este fin se mantienen en vivero. Las entidades gubernamentales y los gremios privados que agrupan a los cultivadores de palma de aceite mantienen una constante preocupación por la investigación y transferencia de tecnología en el sector palmero, en los temas relacionados con el cultivo, la extracción y los usos del aceite de palma. Por tal motivo, hay actualización permanente del inventario de problemas tecnológicos, adaptación a las tecnologías desarrolladas dentro y fuera de Colombia, generación de tecnologías para la solución de problemas que afecten económicamente el cultivo o la extracción del aceite, difusión de dichas tecnologías mediante instrumentos como días de campo, cursos, mesas redondas y publicaciones, coordinación con las plantaciones a través de asesoramiento a sus profesionales. Se trabaja coordinadamente en programas de sanidad de la palma de aceite con el fin de identificar las plagas y enfermedades de los cultivos en Colombia y establecer estrategias para el manejo integrado de ellas. Se realizan estudios de la fisiología de la palma de aceite bajo diferentes condiciones agronómicas y climáticas para establecer las condiciones más adecuadas del cultivo que permitan obtener los mayores rendimientos posibles. Es decir, la industria de la palmicultura está enfocada en mejorar la competitividad y sostenibilidad de la producción de aceite de palma con tecnologías económicamente viables, ambientalmente apropiadas y socialmente benéficas. El mantenimiento de un cultivo de palma es un proceso largo, de años, pero de él depende el éxito de la cosecha. Recordemos cada uno de estos pasos. La poda. La fertilización de cultivo con sus respectivos estudios de laboratorio para determinar la clase de nutriente y la cantidad necesaria. El manejo de malezas. El control de plagas que también debe hacerse en el vivero. La detección de enfermedades y la definición de cómo combatirlas. Y la resiembra. Si se cumplen todos y cada uno de los pasos indicados para este proceso, seguramente la cosecha será de una altísima productividad. En nuestro próximo capítulo tendremos un informe detallado sobre todo el proceso de recolección y cosecha de la palma de aceite, la parte más festiva y alegre de todo el proceso. Bueno, alegre y festiva cuando la cosecha es buena. Esperamos que así sea, así como esperamos para todos ustedes una feliz tarde. Nos vemos.